Buen día, doctora. El día de hoy voy a hablar sobre los tratados internacionales. Para esto debemos tener en claro qué es un tratado internacional. Y podemos decir que es un acuerdo celebrado por escrito entre los estados o entre estados y otros sujetos de derecho internacional. Cabe destacar que no puede comparecer cualquier persona. Para que exista una representación, el Estado designa personas específicas las cuales pueden representar, como el ministro de Relaciones Exteriores, el jefe de gobierno o el jefe de Estado. La negociación. La negociación se da entre los estados u organizaciones que tienen una necesidad o un objeto en común, para el cual se someten y poder llegar a un acuerdo. En mi caso, que he estado trabajando con el Pacto Andino, la negociación no está explícita en ningún artículo, pero se presupone que existieron negociaciones previas con el propósito de promover el desarrollo y equilibrio armónico entre los países que se encuentran suscritos a este tratado. La adopción del texto. Después de la negociación, se levanta un proyecto de texto, donde constan los derechos y obligaciones que adquieren las partes. Al igual que la negociación, en mi caso del Pacto Andino, no existe ningún tipo de información. La autentificación es el procedimiento por el cual se establece como auténtico y definitivo el texto de un tratado. Una vez que el tratado ha sido autentificado, los estados no pueden cambiar unilateralmente las disposiciones. Entonces, al hablar igualmente del Pacto Andino, no existe ningún tipo de información que nos certifique la autentificación del mismo. La firma. Con la firma se reconoce la participación de los procesos de negociación. Esta firma, también llamada firma simple, no tiene ningún efecto jurídico, solo genera el compromiso de cada estado. En mi caso del Pacto Andino, el Acuerdo de Cartagena fue firmado el 26 de mayo de 1969, por el cual se crea la Comunidad Andina. Por el gobierno de la República de Bolivia lo firmó Tomás Guillermo Helio, por el gobierno de Chile Salvador Luch, por el gobierno de la República del Ecuador José Pons Vizcaíno y por el gobierno de la República del Perú Vicente Cerro Sebrín. La ratificación. La ratificación es cuando un Estado indica su consentimiento a estar vinculado legalmente a un tratado. Es un acto por el cual un Estado acepta la oportunidad de volverse parte de este tratado. En mi caso del Pacto Andino, la ratificación entra en vigencia cuando todos los países miembros que lo suscriben hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación en la Secretaría General de la Comunidad Andina. Aceptación o aprobación. Tiene el mismo efecto jurídico que la ratificación y por lo tanto expresa el consentimiento de un Estado en obligarse a un tratado. En mi caso, del Pacto Andino, la aceptación se da de manera previa a la manifestación de voluntad del país interesado. Esto se suscribe en el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en una reunión ampliada para otorgar la condición de miembro asociado en favor de un país que haya acordado. La adhesión se da cuando un Estado que no ha firmado un tratado expresa su consentimiento en llegar a ser parte de este tratado. En otras palabras, podríamos decir que son los Estados que no participaron en la creación, pero que aún así quieren formar parte. En mi caso del Pacto Andino, nos dice que quedará abierto a la adhesión de los demás países latinoamericanos y las condiciones de la adhesión serán definidas por la Comisión, para lo cual tendrán en cuenta que la incorporación de nuevos miembros debe ajustarse a los objetivos de este acuerdo. Por último, vamos a hablar de la entrada en vigor. Se da cuando un tratado adquiere plena eficacia jurídica, esto es, pasa a ser obligatorio y es susceptible de aplicación. Es decir, el tratado internacional entra en vigencia cuando todas las partes han declarado su aprobación. En el caso del Pacto Andino, entra en vigencia cuando todos los países miembros que lo suscriben hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación en la Secretaría General de la Comunidad Andina. Gracias.